confesar que la mentira es tan presente, aunque lucho ciego en esta oscuridad. Aunque pintan frente a mí tantas puertas convincentes, ilusiones son si busco libertad. Porque creo, sé que solo tu palabra es suficiente, porque es viva, porque vence, porque es tuya y nada más. Paz y bien, buena gente, de nuevo aquí para otro tema de enigmas de la Biblia. Soy Fray Luis S. Olmo y como siempre en nuestra parroquia Santa Clara pues queremos aprender, queremos crecer en nuestra fe, que sea una fe no de niños sino una fe adulta, y por eso pues nos empeñamos un poquito en conocer sobre todo la palabra de Dios y los enigmas que tiene alrededor de tantos libros. Y hoy nos vamos al libro inicial, al libro del Génesis, y nos vamos a uno de sus personajes, quizá uno de los personajes más intrincados y también podríamos decir más interesantes de conocer. ¿Quién era la serpiente del paraíso? Sería la pregunta. Un enigma que siempre ha intrigado a los lectores de la Biblia y que tiene que ver con el tema del pecado original. ¿Quién es esta serpiente que tentó primero a la mujer en el paraíso y luego también al hombre? El Génesis, lo primero que nos dice es que se trataba de un simple animal de los que Dios había creado, pero lo vemos poco después hablando con Eva. La pregunta es cómo podría tener una inteligencia superior casi a la del hombre. Evidentemente no es un animal real. ¿Quién era entonces? Bueno, algunos sostienen que era un animal poseído por el diablo para engañar a Eva. Pero entonces nos viene la pregunta, ¿por qué entonces Dios castiga a la serpiente haciendo que se arrastre sobre su vientre y coma polvo el resto de su vida, en vez de castigar al diablo? Otra creencia común es que no era un animal, sino símbolo del diablo, es decir, un disfraz literario del autor para referirse a este ser maligno que fue quien realmente tentó a nuestros primeros padres. Esta solución choca con el hecho de que en ninguna otra parte del Génesis se le nombra al diablo, que parece ser un desconocido por los autores de los libros bíblicos más antiguos. Ni en el Pentateuco, ni en los libros históricos, ni proféticos aparece el diablo. Por eso entonces los estudios bíblicos actuales afirman que no se trata del diablo. Así que vayamos teniendo eso como una clave interesante. Un tercer grupo de pensadores sostiene que la serpiente no es ningún personaje concreto, sino símbolo de los malos deseos y de los placeres sensibles, es decir, que tiene que ver con la sexualidad. Si es así, entonces el pecado original debió de ser una transgresión de tipo sexual y la serpiente sería un símbolo sexual. Por eso se insiste en que Adán y Eva estaban desnudos. Bueno, esta hipótesis es inadmisible porque el mismo Génesis dice que Dios santificó y bendijo el matrimonio cuando le ordenó a la primera pareja: sean fecundos y tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlos. Génesis 1:28. No hay pues entonces connotaciones sexuales en el pecado original. Volvemos a la pregunta, ¿quién es entonces la serpiente? Este enigma nos lleva a un segundo problema. ¿Qué pecado cometieron Adán y Eva en el
paraíso. Bueno, popularmente se responde que comieron una manzana prohibida. Pero ¿qué pasa? En ninguna parte del relato se menciona manzana alguna. ¿De dónde entonces salió la idea de esa fruta? Surge de cuando la Biblia se traduce al latín, en donde la palabra para manzana en latín es malus, y mal se dice malum. Como ellos comieron del fruto del mal, o sea, el malum, se pensó que habían comido una manzana, o sea, malus. Hoy sabemos por las Biblias en nuestros idiomas castellanos, por ejemplo, que se trata de un fruto prohibido. No habla de manzana, sino de fruto prohibido. Pero por comer un simple fruto, Dios los mortificó con semejantes castigos. Entonces, lo que sucedió en el paraíso fue un fatal error gastronómico. Si concluimos que la serpiente es un símbolo, también hemos de concluir que lo es el fruto prohibido. ¿Pero de qué es símbolo el fruto prohibido? Bueno, si aclaramos quién es la serpiente, descubriremos también cuál fue el pecado del paraíso. Y lo primero que tenemos que tener claro es que la serpiente simboliza a algún personaje o realidad entendible para aquellos lectores de la época. De otro modo no hubieran entendido el mensaje. Los modernos estudios bíblicos y arqueológicos nos avisan que la serpiente era símbolo de la religión cananea que los israelitas encontraron al llegar a la llamada tierra prometida. Veamos el símbolo de la serpiente. En la serpiente los antiguos veían tres cualidades importantes. Primero, tenía fama de otorgar inmortalidad. Recuerden que las serpientes cambian constantemente de piel. Eso garantiza un perpetuo rejuvenecimiento. Segundo, la serpiente garantizaba la fecundidad, ya que como vivía arrastrándose sobre la tierra, que para los orientales la tierra era la diosa madre fecunda, dadora de vida, pues al estar en ese contacto con la tierra, simboliza también la fecundidad. Pero por último también transmitía sabiduría, pues la falta de párpados en los ojos y su vista penetrante hacían de ella el prototipo de la sabiduría y de las ciencias ocultas. Por eso el Génesis 3:1 nos dice, era el más astuto de todos los animales del campo. Otros muchos pueblos egipcios, sumerios, babilonios, usaban la imagen de la serpiente para simbolizar la divinidad que adoraban, cualquiera fuera ella. Vamos a encontrar muchos dioses o diosas con figura de serpiente. Bueno, pero vayamos un poquito más atrás para poder entender este simbolismo de la serpiente en la Biblia. 1800 antes de Cristo, el Dios de Abraham, del que ya hemos hablado en uno de los temas que para mí era de los más interesantes. El Dios de Abraham era el que acompañaba a Abraham y a sus tribus en el desierto, en la montaña, en lo desolado, en lo agreste. Era un Dios trashumante que se movilizaba con el clan a todas partes. Especialista en los problemas del desierto, experto en la transhumancia, y se hacía presente de muchas maneras. Les ayudaba a encontrar agua entre las rocas, les guiaba para encontrar alimento en medio del páramo, enviaba plagas contra los pueblos opresores, se mostraba poderoso con truenos y rayos, todo esto, imagínense, en el desierto, velaba por la justicia y el orden en el campamento,
se transformaba en una inmensa nube para taparles del sol y durante la noche se convertía en columna de fuego para iluminarles. Todo eso era el Dios de Abraham. Pero a partir del 1200, al entrar en la llamada tierra prometida en Canaán, las cosas comenzaron a cambiar al encontrarse con una población más evolucionada y desarrollada que ellos. Eran sedentarios, conocedores de la agricultura, vivían del fruto del campo, de las viñas, del producto de sus ganados. A su Dios le llamaban Baal, que les proporcionaba las lluvias, las cosechas y la fertilidad de los campos. La forma más común en que se representaba a Baal era la serpiente, símbolo de vida y de la inmortalidad, pero era una de las maneras como se le representaba. Aquí lo estamos viendo de otra manera. ¿Y saben qué? Tenía esposa. Su compañera era Asherá, diosa del amor y de la fecundidad. ¿Y qué pasaba con ellos? Pues que mantenían relaciones sexuales para asegurar la fecundidad de la tierra, de los rebaños y también de los seres humanos. Por eso, las fiestas religiosas cananeas siempre estaban relacionadas con la cosecha. Bueno, aquí viene algo muy interesante y delicado. El culto que le rendían a Baal y a Asherá era mediante lo que se llamaba la prostitución sagrada, pues la fecundidad dependía de la unión sexual de ambos dioses que había que reproducir en la tierra, por lo que acondicionaban pequeñas habitaciones al lado del templo donde actualizaban aquellas relaciones divinas con prostitutas sagradas, que se le llamaban hieródulas. En un principio, esto no significó un problema para los israelitas, porque ellos tenían claro que Yahvé era su único Dios. Pero al pasar los años y al hacerse ellos también sedentarios, empezaron a dudar de que Yahvé les fuera útil. No entendía de los trabajos del campo, de las lluvias. Ese Dios solitario sin esposa ni experiencia en la fecundidad, quizá no les podría ayudar en su nueva tarea de agricultores. Había que actualizar a Dios. ¿Qué pasa? Que la religión cananea era una religión muy sencilla, fácil de cumplir, sin exigencias morales, ni compromiso personal ni social. No había conversión, ni se obligaba a practicar ni la justicia, ni el amor, ni siquiera el respeto por los demás. Bastaba con la prostitución sagrada, un rito mágico, supersticioso para agradar a Dios y obtener la bendición de las cosechas. Mucho más agradable la religión cananea que las duras exigencias de la ley de Dios. La religión cananea entonces resultaba ser una tentación, un peligro para los hebreos, herederos de una austera religión que les había mostrado Moisés. Poco a poco, aunque Yahvé siguió siendo el gran Dios nacional, a la hora de asegurar las lluvias y la fertilidad del suelo, comenzaron a volcarse hacia la serpiente símbolo de Baal, a visitar sus templos y a introducirse furtivamente en las chozas de las prostitutas sagradas durante las grandes fiestas. Terminaron seducidos por Baal y Asherá. Un escritor anónimo del siglo X decidió escribir un relato para denunciar los peligros que ocasionaba la religión cananea. Toda la sociedad
representada en Adán y Eva, por eso es que buscamos los orígenes, debía estar viviendo en el paraíso, pero no era así, porque estaban viviendo en medio de injusticias, de hambres, de dolores, de muertes, y la causa de esos males no era otra que la serpiente, es decir, la religión cananea que llevaba al pueblo a refugiarse en ritos externos y olvidar las elevadas exigencias de la ley de Dios. Es decir, que buscaban la protección de Dios no a través de una vida moral, justa, honesta, al servicio de los demás, sino a través de prácticas fetichistas, es decir, mágicas. En cuanto a otro tema que está también muy ligado en el relato, el árbol de la ciencia del bien y del mal, en hebreo cuando se habla del bien y el mal, o del cielo y la tierra, equivale a decir todo, es una manera de decirlo todo, todas las cosas. Es decir, si la ciencia del bien y el mal era la ciencia de conocerlo todo. Una de las prácticas cananeas era consultar a divinos y hechiceros para conocer las cosas futuras. Algo inaudito para el hebreo, que cree que el futuro está en manos de Dios. Por eso el pecado del paraíso se describe como el de pretender conocer el bien y el mal. Es decir, todo el futuro está en manos del hombre y no en manos de Dios. Por eso hoy todavía en la iglesia, cuando nos hablan de personas que van a consultar a mediums o que van a consultar espiritistas o lo que sea para conocer el futuro, hay que preguntarse si confiamos en Dios o estamos confiando solamente en nosotros. Bueno, hay que decir que con el tiempo la religión cananea fue desapareciendo, ya no existía propiamente, y la serpiente perdió su primitivo sentido y pasó a ser símbolo del mal, del adversario divino, del pecado. Cuando en el exilio de Babilonia conocieron la figura de Satanás o diablo, entonces lo identificaron con la serpiente del paraíso. No fue hasta entonces, esos son unos 7 siglos antes de Cristo. El libro de la sabiduría, por ejemplo, dice, 9 siglos después del Génesis, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Sabiduría 2:24. En ese texto encontramos la primera vez que se identifica al diablo con la serpiente del Génesis. Y el libro de la sabiduría fue 9 siglos después del Génesis. También en el Apocalipsis habla del dragón, que no es otra cosa que el poder político de Dios, el poder político enemigo de Dios. Dice que es el diablo y la serpiente, o sea, identifica al dragón con la serpiente. Todo enemigo de Dios será desde entonces el diablo y la serpiente. Bueno, el autor del Génesis supo encontrar una respuesta a los grandes males de su tiempo. Descubrió que la pobreza, las injusticias sociales, los problemas laborales, los dramas familiares y la misma vida del pueblo podrían ser distintas si anduviesen detrás de aquella serpiente. Denunció la inexcusable responsabilidad de la gente frente a las miserias que vivían. No era voluntad de Dios aquella tragedia, y no se daban cuenta, pues la serpiente era una voz seductora que les llevaba a abandonar la ley de Dios, perdiéndose en el marasmo de la magia y de una religiosidad exterior y fetichista. Hoy se nos invita a descubrir lo mismo, a hacer una lista de los males que nos rodean, pero también a tomar conciencia de que también a nosotros se nos está colocando una serpiente con voz seductora, pero que nos lleva a construir una sociedad, vamos a decir, mezquina, de miseria, de opresión, de injusticias, de mujeres sometidas, de hombres sin trabajo, hombres y mujeres sin trabajo, de corrupción social insolidaria,
mientras nos sentimos muy religiosos porque practicamos devociones y ritos exteriores. Y ese es nuestro desafío, descubrir la serpiente, desenmascarar la serpiente, no escucharla más para que por fin amanezca el paraíso. Como decían muchos autores, el paraíso no es el principio, sino es el futuro. Es la gran invitación que Dios nos hace de construir ese paraíso aquí en la tierra. Muy bien, pues ven, un tema interesantísimo, el de la serpiente en el Génesis. Espero hayamos aprendido algo más y que al leer estos textos de la Biblia los podamos entender en su justo puesto, que no entendamos lo que no es para poder entonces aplicarlo a nuestra vida. De eso se trata. Cuando vamos a la Biblia no solamente vamos como un interés intelectual, sino sobre todo poder aplicar toda esa experiencia, todo ese mensaje que Dios también quiere comunicar a través de esas experiencias para aplicárnoslo a nuestra vida de hoy. Bien, pues hasta aquí terminamos nuestro tema de hoy, de esta semana. Les invitamos el próximo sábado, como todos los sábados, la misa a las 5 de la tarde aquí en la parroquia Santa Clara en Villafontana, Carolina. Y los domingos 9 y 11 de la mañana, pero también nos pueden ver en el domingo a través de Facebook Live. Hasta entonces, paz y bien, que Dios los bendiga y les guarde. Amén. Creo a pesar que la mentira es tan presente, aunque lucho ciego en esta oscuridad. Aunque pintan frente a mí tantas puertas convincentes, ilusiones son si busco libertad. Porque creo, sé que solo tu palabra es suficiente, porque es viva, porque vence, porque es tuya